buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va en el amor este verano, en tus próximos 3 meses? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y sé que en América Latina, creo que ahora estáis en invierno, otoño, no controlo ahora mucho en qué época de estación estáis. Decírmelo en la cajita de información, siempre me encanta leeros. Suscríbete, regálame un like para seguir apoyando este canal de YouTube y pueda llegar a más personas. También si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. También si quieres una sesión privada conmigo, me puedes escribir a cucatarot@gmail.com o en la web de Coffee. Ahí tenéis todos mis servicios. Y ahora sí, tendrás que elegir opción número 1, opción número 2. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1, ¿cómo te va en el amor? Opción número 1. Siento de que aquí hay una mezcla de pasado y presente. Si no te está resonando esta opción y deseas conocer a alguien nuevo, te recomiendo la opción número 2. Opción número 2. Opción número 1. Siento de que estás como en una lucha de quiero dejar a alguien del pasado, pero vuelves. Es como lo dejo pero vuelvo, lo dejo pero vuelvo, o ha pasado cierto tiempo y aún sigues pensando en esa historia, que a lo mejor tú querías una relación más estable, puede ser también una convivencia, formar una familia, un proyecto de vida juntos, pero siento de que no llegó, esta persona no era mala gente, pero siento de que era una persona de emocionalmente muy inmadura. Siento de que tú eres una persona bastante madura, sabes lo que quieres, pero es como que aún estás como enganchada a esta persona, como que a lo mejor has podido tener varias citas, quedadas, pero que tampoco no terminan de cuajar, ¿no? Pero sabes que esta persona es de esta manera y yo, como siempre digo, ¿no? Lo prohibido sí que es verdad, pues que siempre, o los malotes, ¿no? Son los que más enganchan, ¿no? Porque son, a lo mejor es una persona que te da vida, es una persona muy graciosa, muy para jiji jaja, todo lo que tú quieras, te lo pasas bien, sobre todo si os vais a dormir, todo eso te lo compro, ¿no? Pero también tienes que ver el día a día, ¿no? Y yo creo que todo el mundo hemos pasado por ese estilo de amores, ¿no? Que nos consumen, pero que sabes que no va a llegar a la vuelta de la esquina, vamos, ni un telediario y por más que duela, que más lo pasen más vale que lo pasen más un mes o dos, opción número 1, que no estés como dando tumbos por la vida, porque sabes lo que pasa y que la vida pasa, opción número 1. Y si tú quieres un proyecto de vida con alguien, esta persona no. Siento de que sí, que a lo mejor le has dado oportunidades, habéis hablado, pero como que siempre te hacen lo mismo, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Mm,
Le has dado oportunidades, opción número 1, pero es como que pone muros esa persona, como que teme enamorarse, que le hagan daño, a lo mejor le han podido partir el corazón y se prometió una y no más, ¿no? No lo sé, por ahí es lo que estoy canalizando, opción número 1. Pero tú quieres un proyecto de vida, quieres formar una familia, hijos, ¿no? Viajar, formar un hogar estable, ¿no? Y yo lo que siento, opción número 1, que te tienes que quitar ya la venda en el corazón. Sabes que tu intuición, tu alma, llámalo como tú quieras, sabes que en el fondo, si tú quieres abrir tu corazón, que llegue alguien nuevo, con esta persona del pasado, no. ¿Te llega alguien nuevo? Sí. Pero yo siempre digo, el tiempo lo pones tú. Yo más o menos te puedo decir que si tú, por ejemplo, opción número 1, te abres y ya lo estás haciendo. Lo que pasa es que te falta, pues a lo mejor un pequeño empujoncito. Pues sí, opción número 1. El ritmo que marques está bien, pero con esta persona no vas a llegar ni a la vuelta de la esquina. Y me sabe mal porque soy la primera que te entiendo y soy la primera también que hemos pasado por esos estilos de amores. Y sabes que dices, hablamos diferentes idiomas, tú hablas en inglés, yo hablo en francés y creo que no nos vamos a entender, pues esto es lo mismo, opción número 1. Aunque ahora te duela, estés súper pillada, súper pillado, pero no. Y yo como siempre digo, el tiempo lo marcas tú. Si tú esta persona haces el esfuerzo, te dices, mira, 3 pirámides, 3 días, es decir, llora, coge el coche, grita, como si tienes que estar llorando cuando te duchas, cantando, haz lo que quieras, desahógate como te dé la gana, opción número 1, pero date 3 días, una o más, haz el esfuerzo que esta persona desaparezca de tu vida y dices, mira, con esta persona no, quiero a alguien que me aporte, que me valore, que me quiera y que no me quiera a ratos, porque si alguien te quiere a ratos, pues qué clase de amor propio te estás dando. Ojo, también, que si tú ahora mismo, opción número 1, dices, oye, mira, yo ahora mismo no quiero ninguna relación, estoy muy feliz, me valoro, me quiero, y si tú lo tienes claro, que solamente quieres rollitos de primavera, pues perfecto, oye, cada uno que haga lo que quiera con su vida privada y lo que piensen los demás, que te la traiga la chingada, como decís en América Latina, y me encanta esta expresión. Por eso te digo, depende de ti a quien abras tu corazón. ¿Que te llega alguien nuevo? Sí, pero va a depender de ti si no piensas tanto en el pasado. Si dices, mira, yo quiero conocer a alguien nuevo y me voy a enfocar y voy a atraer eso, pues, y tanto que lo atraes, ¿lo ves? Mira, tienes que mirar hacia el futuro, como vemos este personaje, el 3 de bastos, y proyecto de vida con alguien nuevo, sí. Opción número 1. Puede ser también que con la persona que des nueva que entre a tu vida, que a lo mejor la puedas conocer, que tú realices un cambio de trabajo, de hogar. Sí que es verdad que cuando pasamos por alguna crisis existencial siempre queremos un cambio, ¿no? Y lo vas a hacer. Muchos te van a decir, estás loca, estás loco, pero necesitas cambios de aire, a lo mejor pues para poner un mar eterno, no lo sé, un mar por medio para distanciarte de esta persona. Esta persona puede tener un perrito o dos, incluso es una raza o particular que a ti te gusta. Es una persona también que puede ser un poco más mayor que tú, pero muy madura emocionalmente. También es una persona que ya tiene su vida hecha, opción número 1. Puede ser también una persona divorciada con hijos o no.
lo ves, pero para conocer a esta persona, opción número 1, es lo que a mí me está diciendo. Tienes que poner a mejor distancia, bloquear a esta persona, cambio de hogar, Tienes que hacer un gran cambio, opción número 1, para poder conocer o que esta persona te llegue a tu vida. ¿Que te llega? Sí. ¿Que te vas a sentir valorada? Sí. Pero opción número 1, si tú no te valoras, si esta persona no te valoras, siento de que estás perdiendo tu tiempo y tu dinero y tu salud mental. Y no hemos venido aquí a que nos amen por ratos. Sigo diciendo, si tú es lo que quieres, que te hace feliz, pero teniendo claro que esta persona va y viene, pues perfecto. Oye, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Lo ves, pero de ti depende, como decía la canción Jarabe de Palo, ¿no? De ti depende. Sigo diciendo, con esta persona, pues no. Aparte es una persona muy astuta que sabe comerte bien la oreja, que cuando lo mandáis a la mierda, la relación o no sé qué, esta persona vuelve, porque sabe que contigo tiene para hacer, para iros a la cama, pero al día siguiente si te he visto no me acuerdo. Y ahí es cuando te entra el bajón, en plan de las rayadas de es que no me quiere, no me valora, etc, etc. Pero se lo estás permitiendo tú. O tú dices, mira, oye, yo con esta persona no voy a llegar ni a la vuelta de la esquina, yo quiero viajar, yo quiero alguien que me valore, que me quiera, una estabilidad, un hogar, una relación que pueda crecer, pues lo vas a tener. Aparte de una persona que te va a traer bendiciones, abundancia, pues te llega opción número 1. De ti depende. Este es el mensaje que tengo para ti, opción número 1. Suscríbete, regálame un like y vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Qué te viene en el amor? ¿Qué te viene en el amor? Wow, opción número 2. Si estás pensando que ya eres una persona que ya has mandado a la chingada el pasado, perfecto, esta es tu opción. Pero si estás pensando en alguien del pasado, te recomiendo la opción número 1. Opción número 1. Llega a tu vida una persona y vemos como aquí el caballo de copas y esta eres tú. También género masculino o femenino, ¿vale? Que también tengo mi público de hombres. Un saludo. Hay una persona que llega a tu vida. El carro es una persona totalmente nueva a tu vida, no la conoces, ni tenéis amistades en común, pues no. Siento de que no es una persona egocéntrica, siento de que la has pasado mal porque ha habido alguien cerca de tu entorno que es muy egocéntrica, muy yo, o como digo yo, ¿no? El egomanía, ¿no? ¿Lo has pasado realmente mal? Siento de que a lo mejor te han podido como anular o manipular en un pasado, pero eso ya no lo permites. Eres una persona que no deja entrar a nadie violento a tu vida, opción número 2, o que fume o tome cosas que no se debe de tomar, opción número 2. Eres una persona que tiene ciertas normas que te has impuesto y de ahí no sales, y lo primero que haces cuando conoces a alguien, al poco lo preguntas y ya te puede encantar esta persona, pero que si fuma o se toma o entre otras cosas, opción número 2, no la dejas entrar y haces bien, opción número 2, porque siento de que alguien te ha podido marcar en un pasado y mantente ahí, confía,
piensa que cuando dudamos, el universo no nos trae lo que atraemos, sino nos trae con personas confusas que nos siempre vivimos lo mismo, ¿no? De decir, jolín, es que repito gente del pasado, pues, ¿qué clase de persona estás dejando entrar a tu vida? Opción número 2. Sino que eres una persona que lo tiene totalmente claro, eres una persona clara y directa, y por eso te llega, y por eso vemos las alas de ángeles, ¿no? En este caballero de copas. Es una persona que entra a tu vida que para ti va a ser un ángel. Puede ser que la conozcas trabajando o en algún evento o en algo relacionado en tu día a día, que es una persona que ya os tengáis vistos del mismo edificio que trabajéis, del trayecto al trabajo, algo relacionado con el trabajo. O a lo mejor es un cliente comercial, puede tirar por ahí los tiros. Pero que sí que es una persona que habéis coincidido o más o menos coincidís en los sitios más o menos que vais a la hora del descanso, del trabajo, por ahí va los tiros. Opción número 2. Y lo que le va a encantar de ti, que eres una persona que lo tiene súper claro lo que quiere, esta persona también sabe lo que quiere una estabilidad, formar un hogar estable. Qué bonito. Y es una persona también que no le cuesta mostrar sus sentimientos, todo lo contrario. Y eso te va a encantar. Eres una persona, opción número 2, que esta relación va hacia el éxito. Qué bonito. Es una persona que te sientes orgullosa de cómo eres. Sí que es verdad que también, opción número 2, muchas personas incluso te tienen envidia. ¿Sabes por qué? Porque eres una persona segura, que sabe lo que quiere, que no te bajan los pantalones ni ante nadie. Mejor antiguamente eres una persona muy lo que digan los demás, muy prudente, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces pegamos por tontitas o por tontitos y nos toman el pelo, y no eres una persona que no se deja mangonear por nada ni por nadie. Eres una persona de raza con carácter, en plan, aquí estoy yo, si te gusta como estoy, perfecto, y si no, pues no. Ojo, eres una persona también súper empática y que no le gusta pisotear a nadie, pero decir, soy como soy, sé lo que quiero y punto. Si te gusta bien, y si no, pues mira, oye, bendiciones. ¿Lo ves? Autoconfianza. Esto le va a encantar a la persona que eres, porque eres una persona que tiene mucha confianza en sí misma o en sí mismo. No eres una persona que va por la vida, no, sí, claro, no. Esto, punto. ¿Qué te parece? Pues hacia adelante, o sea. Y eso muestra seguridad. Y eso le va a encantar, opción número 2. Tampoco quieres un monigote en tu vida, o sea, para nada, sino que la persona que aparte que seáis amigos, que sea tal cual como es. Vamos, que quieres que tenga su propia personalidad, por supuesto. Ve aquí, wow, vais a realizar viajes. Esta persona ve que vais a realizar bastantes escapadas románticas. Aparte es una persona que te va a sorprender, alianza. Veo compromiso y una relación bastante equilibrada en todas las áreas de tu vida. Y sois muy parecidos, ¿eh? Veo mucho signo de aire. Acuario, Géminis, Libra. También de copas. Piscis, Escorpio. Y sobre todo, opción número 2.
no te dejes manipular por nada ni por nadie. Eso recuerda que lo has dejado en el pasado. Wow, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Suscríbete y regalarme un like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Tendrás todo por aquí abajo, también en la web Coffee, donde ofrezco todos mis servicios. Suscríbete, regálame un like, te envío muchas bendiciones, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.